Buenos días, mis hermanos, buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar reunidos y el día de hoy vamos a tener una palabra que no estoy seguro, posiblemente voy a cambiar porque creo que hay algo de interferencia. ¿Sí? ¿Como que truena o no? Ya, bueno. El día de hoy tengo una palabra, un estudio que vamos a hacer, pero va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces muy probablemente no lo vamos a terminar el día de hoy. Vamos a requerir que tengas tu Biblia a la mano, algo con que anotar, porque va a haber muchas referencias. Te recuerdo que esto está siendo transmitido por la página de Facebook, pero también está siendo grabado. Compartimos con regularidad el audio por si en la semana Dios te da tiempo, te permita estar leyendo la escritura de forma directa. Va a haber muchas citas el día de hoy. Pero nos vamos a centrar en un texto. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Sé que mi esposa lo ha hecho, pero vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Por esa palabra que tú nos has dado para conocer un poco más de ti, del corazón que tú tienes para nosotros y de la obra que quieres hacer con ella. Padre, gracias por la gente que nos hemos reunido el día de hoy y por aquellos que se están reuniendo alrededor del mundo, con libertad o no libertad, con persecución, pero todos aquellos que están reunidos en tu nombre, queriendo glorificarte, queriendo darte a conocer. Bendecimos este tiempo, Padre. Permítenos poder recibir lo que tú has preparado el día de hoy. Permite que no haya obstáculo, que el agotamiento o cualquier distracción sea hecha a un lado para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues yo no sé cuántos de ustedes con frecuencia pasan por momentos en donde sienten como que su vida no está dando un fruto, como que no encuentran propósito, como que esto de venir a conocer al Señor sí es bueno, pero que no ven y de repente voltean a ver a la vida de otros y dicen, bueno, ¿qué estará pasando en la vida de ellos que no está pudiendo pasar en mi vida? Yo no sé si soy el único, pero con cierta regularidad y es por eso que Dios me ha dado el compartirles esta palabra, porque en días anteriores estuve teniendo conversaciones con personas que se sentían como que secos, dicen, me siento seco, me siento que no estoy dando fruto, me siento que no hallo qué es lo que Dios está pidiendo de mí. Y entonces Dios me recordó por medio de dos cosas. Una fue que hace 2 semanas mi hermano que nos compartió la palabra nos habló acerca de un momento en la vida de Pedro. Y por otro lado, el jueves en la oración podíamos ver cómo personas se acercaron a una de nuestras hermanas y decían, es que de verdad, qué hermoso todo lo que haces, y empezaba a darle algunos atributos, y esta hermana decía, es que en verdad no soy yo, es Dios obrando a través de mí. Y podemos reconocer pues una diferencia entre aquel que se siente vacío y aquel que de alguna forma empieza a reflejar un fruto que glorifica a Dios. Y por eso es que recordé esta palabra, y yo creo que todos tenemos ese anhelo de poder entregar un buen fruto a nuestro Dios. Y quiero que vayas conmigo a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, y básicamente nos vamos a centrar desde el versículo 1 al 8. Yo voy a estar leyendo una nueva versión internacional por algunas palabras que maneja este texto. Por si algo se te hace diferente, voy a estar leyendo segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 8. ¿De acuerdo? Y espero que traigas con qué anotar, porque va a haber muchísimas referencias, como nunca quizás. ¿Listos? Si alguien por alguna razón quiere una Biblia que no trae para poder consultar, en la parte de este lado afuera hay algunas Biblias que puedes tomar para poder estar consultando. Si tú lo quieres, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle lectura. Síganme por favor. Versículo 1 de la segunda carta a Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios
y de nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Más o menos pudimos comprender qué es lo que nos está queriendo decir Pedro aquí. ¿Lo tienes? ¿Fue muy rápido? Te voy a dar un énfasis en un par de cosas antes de desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Es que el apóstol Pedro lo que está deseando es que abunden en nosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Pero ese conocimiento va a venir en la medida en la que nosotros entramos en algunas de estas cualidades. Y vienen 7 cualidades en este texto. Básicamente vamos a ir estudiando cada una de estas cualidades a través de la vida de Pedro. Yo puse en la primera imagen, ustedes no la vieron, pero en la primera imagen, para quienes alcanzaban a ver, puse, no sé si la puedes poner, tratar de poner la primera imagen. Puse, pues, conocen este personaje, ¿verdad? Y ese personaje, pues, una de las cosas que le caracteriza es que es una persona que parece normal, pero de repente, detonando ciertas circunstancias, se convierte en Hulk, ¿verdad? Y eso quizás nada más sea para mí, pero hay algunos que aquí de repente actuamos de una manera, pero de repente hay cosas que detonan en nuestra vida que nos hacen cambiar completamente. Por eso puse la imagen de él mismo medio tranquilo. Y la idea de jugar con esto de cómo cambiar, cómo dejar de ser un Simón para ser un Pedro, es un juego de palabras. No voy a entrar en la polémica, por si tú no lo sabes, existe una polémica porque nos encantan las polémicas, que si el Señor le cambió el nombre a Pedro, que si no se lo cambió, que si es porque era en un idioma y después se escribe la escritura, el Nuevo Testamento en otro idioma y entonces por eso ya no se refieren a Pedro, a Simón como Simón, sino a Pedro. Pero permíteme el juego de palabras. La idea es que a lo largo del estudio vamos a estar viendo cómo Dios fue transformando el corazón, llamémoslo así, de Simón, para convertirlo en Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, ese juego de palabras tiene que ver, las siguientes, por favor, la que sigue, con una anterior. Una antes, por favor, con 7 cambios. Si es la primera que empieza con los 7 cambios, no sé si pueden regresar una, por favor. Ahora sí, la siguiente, entonces. 7 cambios que deben de haber en una persona una vez que ha recibido la fe. De eso es de lo que vamos a hablar, porque estos cambios tienen que ver con cualidades que Dios va a ir desarrollando en nosotros, de tal forma que nosotros podamos parecernos más a Cristo. Y si tú puedes ver en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 42, cuando el Señor tiene por primera vez un encuentro con Simón, es cuando el Señor, es cuando Andrés lleva a su hermano Simón a donde está el Señor Jesús y dice el versículo 42 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro significa piedra. Y hoy día si a alguien le dijeran, eres una piedra, ¿qué es lo que vendría a tu mente? Eso es como que no da una, ¿verdad? Es como que, sin embargo, el Señor no estaba dándole ese sentido, nada que ver con ese sentido,
Lo que el Señor estaba indicando de una manera es que en él podía ver a un hombre firme y estable. Y tal vez Pedro de momento dijo, no, espérame, o sea, yo creo que te estás equivocando, Jesús. O sea, si algo tengo es que no soy ni firme ni estable. Pero el Señor llama las cosas que no son como si fueran, así como lo describe la Escritura. Y lo que Él está viendo de alguna manera es algo que habría de ser la obra terminada en la vida de Pedro. Y tú y yo, de alguna manera, podemos ver el estándar que hay en Cristo y podemos decir, bueno, seguramente estoy lejos de esa promesa. La Escritura nos enseña que el que comenzó en la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Y que Él nos habría de llevar a la altura del varón perfecto, pero tal vez tú y yo no podamos sentir y nos sintamos como Pedro, de alguna manera, pero sin embargo Dios lo ha prometido. Y Él va a propiciar a través de esto que ha puesto en nosotros, esa fe, esas diferentes cualidades que nos van a llevar a reflejar a Cristo. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos la siguiente, por favor. La siguiente, por favor, es que se fue un poco atrás. Tenemos la primer virtud que se señala en el versículo 5. Y lo que está diciendo que la primer virtud dice, versículo 5, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿De acuerdo? Espero estés tomando nota porque virtud es lo primerito que vamos a necesitar. Y lo que vamos a ver es un antes y un después, para que no nos perdamos, para poder entender cada uno de estos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que Simón, después de que tiene este encuentro, regresa a su tierra y seguramente se preguntaba qué habrá querido decir Jesús con eso de que habría de hacerme un pescador de hombres. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 16, vemos que el Señor, cuando llama a Andrés, Él lleva a Simón, los ve pescando y les dice que les habría de hacer pescadores de hombres. Y de momento podemos ver que Simón, si conoces un poquito la historia, Simón le empieza a seguir al Señor Jesús, empieza a ver cosas maravillosas que el Señor hacía, de alguna manera cómo Él enseña con autoridad, cómo en alguna forma con esa autoridad echa fuera a un demonio. Es lo que podemos ver, e incluso llega a sanar a su suegra, ¿de acuerdo? Y todo esto de alguna manera le permitía ver que aquel que lo había llamado no era un hombre común y corriente, sino un hombre con autoridad. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, básicamente narra los mismos hechos que te acabo de describir. Narra cómo el Señor Jesús hace milagros, cómo libera a un joven, cómo de alguna manera sana a la suegra de Pedro, pero agrega una cosa más en el capítulo 5. Y lo que agrega el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, quiero que vayas conmigo. Ahora sí los voy a traer como esgrima bíblico. Espero que sean buenos para buscar. Y en el capítulo 5, dice que un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de los pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Subió a una de ellas, a una de las barcas que pertenecía a Simón, y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, y ahí básicamente empezó de alguna manera a llamarle la atención a Simón, ¿sí? Y no sé si recuerdas el pasaje, pero cuando acaba de hablar le dice a Simón que lleve la barca un poco más profundo y que eche las redes. Y mi hermano nos había compartido recién este pasaje. Pasó toda la noche, no había pescado nada. Y entonces dice, bueno, pero como tú lo mandas, echaré las redes, ¿de acuerdo? Este es el pasaje en donde Simón de alguna forma ya se había hartado durante toda la noche de estar pescando, pero no había pescado nada. De alguna forma podía tener una especie de molestia diciendo, bueno, Jesús, hasta donde sé tú eres carpintero, no eres pescador. Yo ya pasé toda la noche
tú que sabes de pescar, yo soy el experto. Pero como no queriendo, echa la red. ¿Y qué es lo que sucede? Viene una pesca milagrosa. Así se conoce el pasaje. Entonces dice aquí, versículo 7, entonces llamaron por señales a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Entonces, debido a este milagro, él vuelve a creer y le vuelve a decir que será pescador de hombres. Y es la segunda vez que el Señor se acerca a hacerle este llamado. ¿De acuerdo? Ya le había hecho un llamado a su vida y por alguna razón, viendo lo que vio en Jesús, lo había dejado y se había ido otra vez a pescar. ¿De acuerdo? Y habían pasado noches infructuosas. Y muchas veces eso es lo que pasa en la vida de muchos. De alguna manera tenemos la fe, venimos al conocimiento de Dios y lo que sucede es que como vemos que las cosas empiezan a ser de vez en cuando complicadas, decimos, no, esto no está funcionando. Yo lo que tengo que hacer es dejar a un lado todo esto y volverme a hacer las cosas que yo sabía hacer, porque esto no me está llevando a ningún lado. Así como Simón, se va a hacer lo que él sabía hacer, en lo natural lo que él podía hacer. Deja a un lado incluso esa fe que ya había tenido en aquel a quien había visto hacer milagros. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nos reencontramos con aquel que nos llamó, volvemos a tener fruto y podemos volver a echar la red en su nombre, pero debe de haber un momento, un proceso, para que nosotros a esa fe le agreguemos virtud. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, yo no sé si recuerdes este pasaje, pero en el capítulo 14 de Mateo, lo que se describe es aquel momento en donde el Señor camina sobre las aguas. El Señor acababa de dar alimento a 5,000, manda a sus discípulos por delante y les dice, súbanse a la barca y vayan del otro lado. Y entonces se van y viene una fuerte tempestad. Empiezan a tener miedo. Esto lo vas a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, y por ahí del versículo 22. Gracias. Por ahí del versículo 22 empieza a ver la escena que te describo. Y dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió ¿quién? Pedro, ¿verdad? Pedro, no lo pierdan de vista. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y lo que estamos viendo aquí en el versículo 28 es que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Él empieza a caminar, empieza a sentir temor, se empieza a hundir, el Señor le tiende la mano, lo saca y lo salva. ¿Qué es lo que está pasando con Simón? Lo que está pasando con Simón es que le faltaba virtud. ¿Qué es esa virtud? Es eso que nos faculta, nos capacita para poder hacer las cosas que el Señor nos pide. Vamos de alguna forma a ver cómo en el futuro, él que caminaba en lo natural, en lo racional, que no podía comprender esta parte de la virtud,
empieza a experimentarlo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si vamos un poquito más adelante, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que entonces el Señor cumple su promesa y derrama de su Espíritu, se le conoce como el Pentecostés. Yo creo que lo conocerás ese pasaje. Entonces, Pedro, al igual que muchos que estaban ahí, empieza a ser lleno del Espíritu Santo y entonces lo empezamos a oír como predica con poder. Dice el versículo, Hechos capítulo 2, y dice entonces el versículo 12, después de varios sucesos que pasan, que empiezan a hablar en otros idiomas que otros les entienden, y dice el versículo 12, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Versículo 14 de Hechos 2 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a gran voz en cuello. Y entonces empieza a predicar Pedro. Empieza a sacar una virtud que no había en él y empieza a hablar con mucha seguridad. Más adelante, no voy a leer todo el discurso de Pedro, ahí lo tienes, pero llegamos al capítulo 3 y ¿qué encontramos? Versículo 1, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan entrar, que estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó su mirada en ellos, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, decía Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante los tobillos del hombre y los pies cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Y qué es lo que empezamos a ver aquí? Que Simón empieza a experimentar una virtud, esa virtud que viene de estar lleno del Espíritu Santo, y entonces empieza a tomar confianza, no solamente para hablar, sino para hablar en el nombre de Jesús. Y vienen estas sanidades. Y yo creo que nosotros, como Pedro, podemos tener esperanza. Podemos tener una esperanza de que tal vez podemos ver cosas que pueden suceder, pero la diferencia entre la simple fe natural y la virtud que Dios nos puede dar es que la virtud lo hace posible. Nuestra fe no lo hace posible. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder caminar en este tipo de virtud. La capacidad de enfrentar y de hacer varias cosas viene no de lo que nosotros podemos hacer. Uno se pregunta, recientemente en la semana platiqué, híjole, me da miedo. Siempre que hago esto, ya hasta me regalaron una playera, un día de estos la voy a traer, que dice, advertencia. Dice, todo lo que digas puede ser utilizado para una siguiente predicación o algo así, dice. Es que Dios es como nos instruye. En días pasados, platicando con una persona, esta persona había pasado por una situación bastante difícil. Y de repente le decía, ¿cómo estás? Me dice, yo solamente tuve un entendimiento, me tenía que agarrar de Dios. De no agarrarme de Dios no hubiera sido posible. Y es sorprendente por lo que está atravesando, porque uno diría, en lo natural no es posible. Eso me hace recordar cuando mi madre se accidentó y en el accidente se murieron varios de mis familiares. En el funeral había gente que me decía, bueno, ¿cómo es posible que puedes estar tan entero, de alguna forma tranquilo? ¿De dónde viene esa fortaleza? Y por más que les explicas a las personas, esa fortaleza viene de Dios. Porque yo creo que nadie está preparado para un evento de esta naturaleza y sufrir de esta manera. Y yo les decía, en este mundo solo conozco dos tipos de personas. Los que tienen problemas y los enfrentan con Dios, y los que tienen problemas y los enfrentan sin Dios. Y yo he querido enfrentarlos con Dios y me ha resultado.
¿Por qué? Porque hay una virtud que nos permite salir adelante, vencer, incluso al punto que dejemos a un lado las inseguridades. Y esa virtud viene por la llenura del Espíritu Santo. Entonces la pregunta para ti en este momento sería, ¿cómo estás enfrentando lo que estás enfrentando? Simplemente con una fe un poquito mística, un poquito diciendo, es que entre más lo digo, creo que va a suceder. ¿O realmente estás buscando que sea el Espíritu de Dios llenándote de tal forma que tú digas, Señor, esto solo tú lo puedes hacer? La pregunta para ti y para mí sería, ¿cómo nos estamos llenando del Espíritu Santo? ¿Cómo se llena una persona de Espíritu Santo? Diría un predicador más o menos conocido de la historia, no sé si lo conozcas por su apellido, que se apellidaba Moody. Y decía, de alguna manera, hay algunos que discuten sobre si uno se puede vaciar del Espíritu Santo. Pero yo te voy a decir mi experiencia. Yo sí me puedo dar cuenta cuando se está fugando. ¿Cómo se llena uno de Espíritu Santo? Hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. Hablamos, incluso en la iglesia se habla de un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede llenar uno? En la presencia de Dios. El bautismo viene de ser envuelto o sumergido por algo, y solamente cuando tú y yo nos envolvemos completamente en la presencia de Dios podemos tener una llenura del Espíritu Santo. La gente dice, bueno, ¿qué acaso no habré recibido el Espíritu Santo cuando confesé a Jesucristo? Sí, es un hecho. Lo que sucede es que quizás no lo has dejado que tú mengues y Él crezca. ¿Y cómo es que crece la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? De tal forma que no sé si llegaste a experimentar momentos en donde de pronto la gente se acercaba y decía, es que tienes un no sé qué. Es que hay una energía, hay una vibra. Cuando yo vengo a este lugar, algo es diferente. Leyendo su palabra, teniendo tiempos de comunión, alabando a Dios, reuniéndote con aquellos que están buscando la comunión con el Señor, anhelando que su poder se manifieste. Hay diversas doctrinas al respecto de la llenura del Espíritu Santo, y en este momento me quiero quedar con la básica y fundamental. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que Cristo se refleje en tu vida? Llénate de su palabra. No va a fallar. Va a ser más efectivo que cualquier oración que hagan por ti para que puedas recibir llenura del Espíritu Santo. Pasa tiempos de oración. Toma tiempos para alabar a Dios. Necesitamos esa virtud. A la fe tenemos que añadirle virtud. Si nuestra fe no se le añade virtud, ¿sabes qué es lo que sucede? Puro misticismo. Me da tristeza que recién escuché la historia de una iglesia que fue prácticamente dividida o desaparecida, porque en ese lugar únicamente llegó una persona a llevarlos a un misticismo. No los llevaron a la Escritura, todo el tiempo era, cree lo que el Señor me está dando, lo que el Señor me está diciendo. Y tristemente la iglesia vino a un problema fuertísimo. Gente haciendo lo que estas personas les decían que hicieran, porque Dios les había hablado. Es que el Señor me dijo. Y creo en la profecía, por si alguno tiene duda, completamente. Creo en los dones del Espíritu de nuestro Dios. Creo en la manifestación de su poder. Pero tristemente también puedo ver la irresponsabilidad en muchos lugares llevándolos a un misticismo. La gente no llena de esa virtud que viene del Espíritu Santo de nuestro Dios. La segunda cosa, si Dios me lo permite, y espero que con esto podamos avanzar el día de hoy, es que esa fe no solamente hay que añadirles virtud, sino además hay que añadir algo que se conoce como entendimiento. Quienes tienen una Biblia Reina Valera, se traduce como conocimiento.
Y me da tristeza que en el mundo lo saben. No sé si has oído un dicho que dice, no hay peor cosa que un tonto con iniciativa. En otras palabras es, no hay peor cosa que alguien que no sabe qué hacer, lo quiera hacer. Y cuando el Señor Jesús, vamos a la vida de Simón, cuando el Señor Jesús está con Simón y con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Solo Simón dijo la respuesta correcta. ¿Recuerdas? Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y en ese momento en el que está reunido el Señor con los discípulos, el pasaje inicia en el 13, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te lo digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y bueno, me voy a saltar un poquito, porque lo que trato de enfatizar es que el Señor Jesús hace esta pregunta, Pedro responde lo correcto. ¿De dónde había venido la respuesta? No vino de Simón, no vino de alguien, sino vino, como dice el Señor Jesús, vino de mi Padre que está en el cielo. Y vemos que de alguna manera no venía de Simón, y de alguna manera porque cuando el Señor Jesús, más adelante, si tú lees en el mismo pasaje, versículo 22, voy a seguir en el 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir por muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, que eso no suceda jamás. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? ¿No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Qué es lo que está pasando? Apenas unos versículos antes, Pedro estaba teniendo una revelación, ¿verdad? Y se sentía así muy animado diciendo, ¿quién cree que tuvo la respuesta correcta? Pero ese mismo Pedro, más adelante, ¡pum!, empieza a decir que, no, Señor, por favor. Y el Señor le dice, ay, Pedro, no tienes conocimiento, no tienes, le dice aquí en el versículo 24, le dijo Jesús a sus discípulos, le dice, versículo 23, Jesús se volvió y le dijo, Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo creo que nosotros muchas veces, a veces, cuando el Señor nos empieza a agregar un poco de virtud, cuando nos da de su Espíritu Santo y empieza a venir algo de entendimiento, empezamos a creernos como Pedro que ya no las sabemos todas. Nos empieza a pasar, espero que no suceda como Sansón. ¿Recuerdan la historia de Sansón? Dios lo empieza a llenar de virtud, llega un momento en que se siente que esa virtud le pertenece y que él puede decidir qué hacer con esa virtud, ¿verdad? Y lo que vemos en Simón es lo mismo, ¿sí? Vemos otro ejemplo, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Si vas conmigo, recordarás ese pasaje de la transfiguración. Y ahí seguimos viendo a ese Simón, ¿verdad? Regándola nuevamente. Capítulo 9, versículos por ahí del 30. Lucas capítulo 9, 28. Gracias.
capítulo 28, versículo 28, perdón. Dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro y Juan y Jacobo, subió a la montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías. Conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí, podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oír la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie le contaron nada de lo que habían visto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Otra vez, una vez más, Pedro está pudiendo participar de las cosas gloriosas, pero no está teniendo entendimiento, no está teniendo conocimiento. Incluso por eso se atreve a decir lo que dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí, hagamos esto, estos 3 albergues. Pero dice, no sabiendo lo que decía. Él estaba muy emocionado, estaba tal vez extasiado de haber presenciado algo glorioso. Sin embargo, se le ocurre ir sin conocimiento, empezar de alguna forma a querer hacer sin tener una revelación de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y a veces nosotros puede que tengamos buenas ideas, puede que estemos de alguna manera teniendo buenas intenciones, pero lo que necesitamos de vez en cuando para alcanzar la madurez, muchas veces es añadir ese entendimiento, ese conocimiento que proviene ¿de dónde? De una comunión con Dios. ¿Sabes que he visto infinidad de intentos del pueblo de Dios por querer hacer cosas, pero no esperando la revelación de Dios, no esperando tener el conocimiento y el entendimiento? ¿Y qué digo dentro del pueblo de Dios? En mi propia vida. Recuerdo que pasé por una situación que muchos conocen a través de un evento, que les comenté del accidente de mi hermana y de mi familia. Mi hermana quedó muy mal. Yo tuve que entrar en un proceso de deuda muy fuerte y entonces yo ya no encontraba la salida. Se me ocurrió, bueno, para quienes no lo saben, yo estudié contabilidad con una maestría con especialidad en finanzas. Entonces ya sabes, Luis entrando en acción, diciendo, ya sé cómo le vamos a hacer. Y empecé a armar el plan y todo lo que íbamos a hacer. Bueno, vamos a vender la casa, hacemos esto, con este dinero cubrimos esto, bla, bla, bla. Y ahí tienes a Luis, queriendo hacerlo todo en sus fuerzas. No solamente esperado en la virtud de Dios, sino que además no me estaba deteniendo en el entendimiento. El Señor agarró y me dijo, mira Luis, te voy a enseñar cómo se arreglan las cosas financieras, a mi manera. Yo quise vender una casa que tenemos, el Señor no me lo concedió, incluso hasta me dijo, ¿por qué dispones de lo que yo te he dado para que hagas el ministerio? Entonces dije, está bien, Señor. De pronto obró de unas maneras que no me esperaba. Le comento a mi vecina muy amablemente, le digo, oye, si te gustaría tener unos muy buenos vecinos, pues si sabes de alguien, estoy vendiendo la casa. Y entonces ella se quedó seria y dijo, no. Ella no es creyente. Dijo, yo no voy a permitir eso. Para mí ha sido un regalo de Dios que ustedes vivan aquí a un lado. Y entonces dijo, ¿saben qué? Le voy a hablar a mi papá, porque mi papá acaba de vender un terreno que no le va a hacer absolutamente nada. Simplemente ya le preocupaba estarlo cuidando y le voy a decir que ese dinero que lo va a meter en el banco o a ver qué, que se los preste. Y él no tiene prisa, así como ha tenido ahí ese terreno, que se los preste. Y entonces de ahí empezó el Señor con su reestructuración financiera a decirme, a ver Luis. Entonces tuve que ir
al Señor, porque apenas empezaba eso y tuve que rendirme y empezarlo a buscar. Y entonces de manera sobrenatural Dios empezó a obrar y me fue dando entendimiento por qué no permitió que sucedieran ciertas cosas y qué era lo que tenía que hacer. Y al igual que a mí, Dios fue obrando en la vida de Pedro. Y cuando nosotros podemos ver otro ejemplo, en el Evangelio de Juan, no sé si recuerdes que el Señor les va a lavar los pies a los discípulos, capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y entonces el Señor se prepara y les va a lavar los discípulos. ¿Y qué le dice Pedro? Esto lo vas a encontrar, capítulo 13, desde el versículo 1. Y entonces ya cuando el Señor estaba dispuesto, versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy por hacer, le dijo Jesús, pero lo entenderás más adelante. Versículo 8, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le vuelve a reconvenir. Esta plática que tiene Pedro con el Señor me recuerda muchas veces algunas pláticas necias que tuve con mi mamá, que me está diciendo una cosa y le refutaba con otra. Y me decía otra y le refutaba con otra. Y así es ese Simón y ese Pedro, y a veces estamos así con el Señor. Sin embargo, el Señor con toda paciencia empieza a trabajar con nosotros. Ahora te voy a llevar a ese Pedro transformado. ¿Recuerdas el capítulo 3 que hemos leído que el Señor sana a un cojo en el templo a través de este encuentro con Pedro? Bueno, pues lo que tenemos aquí es que Pedro se encuentra con el cojo en el capítulo 3 y la multitud se empieza a asombrar de alguna forma de lo que pasó. Entonces se llevan de alguna manera a Pedro porque él empieza a predicar. Si tú lees en el capítulo 3 del libro de los Hechos, después de la sanidad, versículo 11 dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía del asombro corrió hacia ellos para el lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿qué les sorprende lo que acaba de pasar? ¿Por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Y ahí empieza un discurso de Pedro. Y este no es el mismo Pedro que hablaba por hablar, ahora habla con mucha elocuencia, habla con mucha sensatez, habla con todo conocimiento. La manera en la que él empieza a trabajar el conocimiento que Jesús le había dado era muy diferente. Y lo que podemos ver aquí es cómo él había agregado conocimiento o entendimiento. Él había entendido toda la obra de Jesús y se las empieza a comunicar. Más adelante podemos ver en el capítulo 4 cómo incluso están ante el consejo. Capítulo 1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Entonces prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos que oyeron el mensaje creyeron, y el número de ellos llegaba a unos 5,000. ¿Te puedes imaginar el impacto? ¿Qué puede suceder cuando una persona entiende y comprende correctamente lo que Dios le está mandando? Que entonces muchos más vienen al conocimiento. Y en el versículo 13 del capítulo 4 dice aquí: los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Te puedes dar cuenta lo que puede hacer la diferencia?
¿Has escuchado alguna vez a alguien hablar algo de Jesús sin ni siquiera saber de lo que está hablando? Sin embargo, se nota cuando alguien ha pasado tiempo con Jesús y habla y sabe de lo que está hablando. Y quizás tú, como Simón, no tengas estudios y digas, bueno, es que yo no he sido preparado en un seminario, yo no tengo el conocimiento de toda la Escritura, y pienses, no sé mucho, no tengo entendimiento, pero ¿sabes qué tienes? Tienes la palabra de Dios. Y en la medida en la que tú y yo vayamos a la palabra de Dios y nos llenemos del Espíritu Santo de Dios, entonces esto va a tomar vida. Y entonces será Dios hablando a través de ti. A la fe, que no solamente es necesario creer, hay que agregarle virtud, llenura del Espíritu Santo. Y a la virtud, es decir, ok, ya tengo el Espíritu de Dios, lo que necesito es agregarle entendimiento, conocimiento a las cosas. Y hasta aquí y hasta este momento yo preguntaría, número uno, ¿cómo te estás llenando del Espíritu Santo de Dios? ¿Crees que con venir solamente un domingo a escuchar un mensaje quizás de 40 minutos, una hora, puedas estar llenándote de esa virtud, de ese Espíritu Santo de Dios? ¿Crees que con eso vas a poder enfrentar la vida? ¿O hay algo que tú y yo tenemos que hacer para realmente vivificar lo que hay en nosotros? Dice la Escritura, aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que creemos y pensamos, por el poder que obra en nosotros. Si tal vez en tu vida y en mi vida no están pasando cosas sorprendentes, es quizás porque estemos sobresaliendo más que el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces necesitamos hacer cambios. Para dejar de ser un Simón y ser un Pedro, necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Sabes que hay lugares en donde se ora por la gente para que reciban el Espíritu Santo? Y puede ser, y lo creo, lo manifiesta la Escritura. Pero una de las cosas que refleja el testimonio de la gente que recibe el Espíritu Santo es que anda en las cosas del Espíritu Santo. La segunda cosa que quiero dejar asentada el día de hoy es, no solamente basta con tener virtud, hay que tener entendimiento. Con el pastor que yo me formé, tiene una enseñanza que una vez me compartió, que hablaba acerca de la obra del alfarero, de cómo Dios iba trabajando por medio de esa figura en cada uno de nosotros una obra. Y uno de los momentos es que cuando agarraba la vasija el alfarero y de alguna manera la decoraba, esa decoración puede representar los dones, las virtudes que Dios manifiesta por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y dentro de la enseñanza lo que decía es que después de eso tenía que venir un momento de espera. Y ese momento de espera lo vamos a ver la siguiente semana. Tiene que ver con el dominio propio. Como te dije, quizás no hayas visto el efecto, pero no hay peor cosa que alguien quiera hacer algo sin entendimiento. Necesitamos prepararnos. Necesitamos estar equipándonos. Tiempos de comunión con Dios, tiempos de ayuno, para saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. A la fe necesitamos añadir virtud y a la virtud entendimiento, conocimiento. Yo no sé en cuál de estas etapas te encuentres o cómo te encuentres, pero este momento es para pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener más tiempos de comunión contigo. Señor, ayúdame a que esos tiempos reditúen en entendimiento. ¿Qué es lo que demandas de mí? Y entonces vamos a seguir viendo cómo viene la transformación. Amén. No sé si alguien puede decirle a mi esposa que hemos terminado, para ver si nos acompaña con un último canto antes de terminar. Te aconsejo, toma nota, escucha el audio o repasa
para que puedas seguir el hilo, porque faltan todavía 5 más de las cualidades y una va ligado a otra. ¿De acuerdo? Mientras mi esposa viene, que no sé si la agarramos fuera de tiempo, fuera de lugar. ¿Sí? Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar para que sea Dios quien afirme esta palabra. Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra, te queremos dar gracias por los ejemplos que tú pones delante de tu escritura a través de la vida de otros, en este caso en la vida de Simón. Confesamos, Padre, que muchas veces yo, al igual que Simón, me he encontrado como una persona que, pues muchas veces he caminado igual que él. He sido una persona que, creyendo que con puro misticismo, con decir ciertas oraciones, con hacer ciertas cosas, las cosas iban a suceder, Señor. Pero tú me estás llamando a tener una mayor comunión contigo, a poder venir y rendir mi ser delante de ti, renunciar a mí y dejar que seas tú el que empiece a vivificarse. Permíteme, Padre, a través de tiempos de comunión contigo, darme cuenta cuánto estoy siendo yo en todo lo que hago. Cuánto realmente está haciendo en mis fuerzas, en mi religiosidad, en algunas actitudes que yo tengo, Señor. Y cuánto de esto realmente viene por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, revélame cuando eres tú hablándome. Enséñame a escuchar tu voz. A través de esos tiempos de oración, a través de esos tiempos de ayuno, de lectura de tu palabra, de alabanza a tu nombre, yo puedo alcanzar a discernir cuándo es tu voluntad de la mía, Señor. Cuando yo vaya caminando y madurando en esto, te pido me permitas tener un conocimiento y un entendimiento correcto de las cosas, Señor. Tú no te has reservado nada y poco a poco irás revelándonos las cosas. Permite que yo con prudencia sepa entender para qué me has revelado lo que me has revelado. Y no ser impetuoso como Pedro, creyendo inmediatamente que ya lo sé todo, Señor. Permíteme tener un conocimiento y un entendimiento para saber hacer lo que tú me pides en el tiempo en que tú me lo pides, Señor. Síguenos hablando por medio de tu palabra, Padre. Revélanos tu consejo a través de ella y que podamos ser efectivos en lo que tú nos has llamado para vivir una vida como tú mandas, dice aquí el pasaje de Pedro, para poder dar fruto, para no estar ociosos, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús, tu Hijo.